Un oficial, un hombre que ha dedicado más de una década de su vida a proteger esta franja de paraíso, nos contactó. Por razones que pronto serán dolorosamente evidentes, ha pedido el anonimato más estricto. Nos confió sus 3 experiencias más inexplicables, 3 eventos que desafiaron no solo su lógica y su entrenamiento, sino su valor y su cordura. Nos pidió ser su voz, contar lo que vio para que alguien, quien sea, sepa que la oscuridad en Tulum tiene sus propios guardianes, y no todos son benévolos. Esta, a través de mis palabras, es su voz. Y esta es la primera de sus noches imborrables. Relato 1. El espectro de la carretera a la selva. Mi nombre, o el que usaré para esta historia, es Oficial Morales. Llevo 12 años en la Fuerza Municipal de Tulum. Antes de esa noche, creía haberlo visto todo. He lidiado con lo peor que el ser humano puede ofrecer, la violencia irracional del alcohol en la zona hotelera, los robos sigilosos en la madrugada, las disputas territoriales entre grupos que manchan la arena blanca de sangre. Estoy entrenado para enfrentar lo tangible, lo que sangra, lo que puedes esposar. Pero nada en la academia te prepara para lo que no debería existir. Mi primer encuentro con esa, otra realidad, la que se esconde bajo la piel del resort, fue hace unos 5 años. Ocurrió en un tramo de la carretera federal 307. No la parte concurrida que va hacia Playa del Carmen, llena de luces de hoteles y vallas publicitarias. Hablo del segmento que se adentra al sur, bordeando la inmensa y silenciosa reserva de Sian Ka'an. De noche, ese lugar es otro mundo. A tu izquierda, el mar Caribe es un vacío negro y sonoro, un monstruo dormido. A tu derecha, la selva. Y créanme, la selva no es un parque. Es un muro viviente de oscuridad, denso, antiguo y lleno de ojos que no siempre son de jaguar. Era un martes de temporada baja. Septiembre, el mes de las lluvias y la humedad pegajosa. La humedad era tan espesa que se podía masticar y el cielo estaba completamente cerrado, sin luna ni estrellas que ofrecieran consuelo. Las rondas eran monótonas hasta el hartazgo, un bucle infinito de asfalto y vegetación iluminado únicamente por los faros de la patrulla. Mi compañero esa noche era un novato, un chico recién llegado de la Ciudad de México al que llamaremos Sandoval. Tenía esa energía nerviosa del principiante, viendo una amenaza potencial en cada sombra que se movía con el viento. Yo, en cambio, estaba en ese trance de la rutina nocturna, con la mente más puesta en el café de la mañana que en cualquier otra cosa. Íbamos a unos 80 por hora, con el ronroneo familiar del motor como única compañía, aparte de la cháchara de Sandoval. No paraba de hablar, llenando el silencio que a mí tanto me gustaba. Hablaba de su novia, de la comida que extrañaba, de lo raro que se sentía estar rodeado de tanta oscuridad. Yo solo asentía con un ajá o un claro de vez en cuando, sin realmente escuchar. Fue entonces cuando la vi. A unos 200 metros, al borde del camino, justo donde el asfalto es devorado por la maleza, había una figura. Estaba de pie, completamente inmóvil. Mi primer pensamiento de policía fue el lógico: un turista borracho. Alguien que se había alejado de su hotel y se había perdido. O peor, una carnada para un asalto, una táctica que ya habíamos visto antes. Inmediatamente, bajé la velocidad y puse las luces altas, esperando ver a alguien parpadear o cubrirse los ojos. No era un turista. Era una mujer. O al menos, tenía la forma de una. Llevaba algo que parecía un vestido blanco, largo y andrajoso. Colgaba de su cuerpo como un sudario y se movía ligeramente, como si una brisa invisible lo estuviera acariciando, porque les juro que no corría ni una gota de aire. Tenía el pelo largo, negro como el alquitrán, cubriéndole por completo la cara y el pecho como un velo oscuro y espeso. Estaba descalza. Sus pies, de un blanco pálido y sucio, parecían hundirse en la tierra húmeda del arcén. «¿Qué demonios?», murmuró Sandoval,
interrumpiendo su monólogo sobre un partido de fútbol. ¿La ves, Morales? La veo, respondí, sintiendo una tensión inesperada en mis hombros. Mi mano, por puro instinto, bajó y reposó sobre la cacha de mi arma. Reduje más la velocidad, hasta que la patrulla casi se arrastraba por el asfalto. Mientras nos acercábamos, una sensación de profunda irrealidad me invadió. El blanco del vestido era demasiado brillante en la oscuridad, casi luminoso por sí mismo, pero a la vez parecía antiguo, sucio, como si lo hubieran arrastrado por el lodo durante kilómetros. Detuve la patrulla a unos 20 metros de distancia. El protocolo manda anunciarnos. Tomé el altavoz, sintiendo el plástico frío en mi mano. Buenas noches. ¿Se encuentra bien? Somos la policía. Silencio. La figura no se movió ni un centímetro. Solo se oía el ralentí del motor y el zumbido de los miles de insectos de la selva, un coro que de pronto sonaba increíblemente amenazante. Señorita, necesitamos que nos muestre su rostro. Necesita ayuda, insistí, con la voz un poco más firme. Sandoval ya estaba visiblemente alterado. ¿Y si es una trampa, jefe? Y nos esperan emboscados en la selva. Era un miedo razonable. Quédate en el vehículo, cierra los seguros y avisa por radio si algo pasa, le ordené, abriendo mi puerta. El aire húmedo y caliente me golpeó en la cara, cargado con el olor a tierra mojada, a vegetación podrida y a algo más, algo dulzón y rancio, como flores que han muerto hace días. Avancé un par de pasos sobre el asfalto, sintiendo las piedrecillas crujir bajo mis botas. Señorita, voy a acercarme. No haga ningún movimiento brusco, por favor. Y entonces, se movió. No giró. No caminó. Su cabeza, aún cubierta por esa cortina de pelo negro, se inclinó hacia un lado en un ángulo completamente imposible. Un crujido suave pero nítido, como de ramas secas rompiéndose, llegó hasta mí. Mi sangre se heló. Cada instinto en mi cuerpo, cada fibra de mi ser, cada año de experiencia en la calle, gritaba una sola palabra: peligro. Morales, mira el suelo, gritó Sandoval desde la patrulla, con la voz quebrada por el pánico. Bajé la vista. La sombra de la mujer, proyectada por nuestros faros, no coincidía con su figura. Era más grande, grotescamente deforme, y parecía tener ojos. 2 puntos rojos que brillaban en la oscuridad del asfalto. Parpadeé con fuerza, creyendo que era un truco de la luz, del cansancio, un reflejo de las luces traseras. Pero los puntos rojos seguían ahí, fijos, pulsando suavemente. Tragué saliva, sintiendo el corazón martillear contra mis costillas. Levanté mi linterna táctica, apuntando el haz de luz directamente hacia ella. Última advertencia. Identifíquese o tendré que actuar. En el preciso instante en que mi luz la tocó, la radio de la patrulla estalló. No era la voz del despachador. Era estática pura, un ruido blanco tan fuerte y violento que Sandoval dio un respingo dentro del coche. Y a través de esa estática ensordecedora, una voz de mujer, un susurro que parecía salir de todas partes y de ninguna a la vez. Decía una sola palabra, repetida como un eco roto y lleno de pena: mío, mío, mío. Fue entonces cuando la mujer levantó una mano. La vi a través de los mechones de su pelo. Era esquelética, de un blanco ceroso, casi traslúcido, con uñas largas, rotas y llenas de tierra negra. No me señaló a mí. Señaló hacia la negrura de la selva, y de la oscuridad de los árboles, como en respuesta a su gesto, brotó una risa. No era una risa humana. Era gutural, húmeda, horrible, como la de alguien que se está ahogando y disfruta de ello. El miedo, un miedo primario y absoluto que nunca había sentido en mi vida, me paralizó por un segundo. Luego, la adrenalina tomó el control.
Salté de vuelta a la patrulla y cerré la puerta de un portazo tan fuerte que el cristal vibró. «Vámonos, vámonos ya», le grité a Sandoval, que estaba pálido como el papel, con los ojos desorbitados y fijos en la figura. «Jefe, no se mueve», balbuceó, sin reaccionar. No esperé. Metí primera y pisé el acelerador a fondo. Las llantas traseras chirriaron sobre el asfalto mojado. Al pasar zumbando junto a ella, cometí un error. Un terrible, terrible error. Giré la cabeza. Por una fracción de segundo, el viento que levantamos al pasar le apartó el velo de cabello de la cara. No vi un rostro. Vi un vacío. Una oscuridad lisa, perfecta y antinatural donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. Una nada pulida con forma de cara. Aceleré, sin atreverme a mirar por el retrovisor. La estática en la radio continuó por otros 2 o 3 kilómetros, con ese susurro infernal de mío mezclado en el ruido blanco. Luego, tan de repente como empezó, se detuvo. La voz del despachador entró, clara y normal, preguntando si habíamos reportado algo, que habían recibido una interferencia. No supe qué decir. Sandoval temblaba a mi lado, murmurando oraciones. Le dije al despachador que era una falsa alarma, un error del equipo. ¿Qué más podía decir? ¿Que habíamos visto a un fantasma en la carretera? Nos habrían mandado a evaluación psicológica antes del amanecer. Cuando por fin volvimos a la comandancia, el sargento de turno nos vio las caras. Era un veterano, un hombre nacido y criado en la zona, de ascendencia maya. Nos llevó a su pequeña oficina, cerró la puerta y nos sirvió un café negro y amargo. «Vieron al Astabay de la carretera, ¿verdad?», dijo, sin preguntar, como si declarara un hecho. «La mujer del vestido blanco». Asentí, incapaz de articular una palabra. El sargento suspiró, un suspiro largo y cansado. «No son los primeros. Y no serán los últimos. Los viejos dicen que busca algo que perdió en esa selva. Algunos dicen que un hijo, otros que su vida misma. Reclama ese tramo de carretera como suyo. La próxima vez, no se detengan. Aceleren y recen. Nunca se detengan». Esa noche no dormí. Y muchas noches después. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa cara vacía, esa ausencia de todo. El encuentro duró solo unos minutos, pero me marcó para siempre. Fue mi primera lección, brutal y directa. En Tulum, las leyendas no son solo cuentos para asustar turistas. A veces, salen a patrullar contigo. Relato 2. Los sonidos de las ruinas. El primer encuentro fue una bofetada de realidad, la lección de que no estábamos solos en la noche. Pero la selva guarda más que espectros errantes en sus caminos. La segunda experiencia ocurrió varios meses después, y no fue en la soledad de la carretera, sino mucho más cerca del corazón turístico de Tulum, donde el pasado no está muerto, solo duerme un sueño muy ligero. Después de lo de la carretera, me volví más alerta. Más paranoico, dirían algunos. La barrera entre lo real y lo imposible se había agrietado para mí. Sandoval pidió su traslado de vuelta a la Ciudad de México un mes después. No lo culpo. Dijo que prefería enfrentarse a 1000 delincuentes armados que a una sola de esas cosas. Yo no tenía esa opción. Este es mi hogar. Pasaron casi 8 meses. La vida, o lo que se le parece, volvió a su ritmo normal. Arrestos, reportes, turnos interminables. Casi me había convencido de que la mujer de blanco fue una alucinación, producto del estrés y de una noche oscura. Pero el miedo, una vez que echa raíces en tu mente, no se va. Solo espera, paciente, a que vuelvas a sentirte seguro. La segunda experiencia fue una noche clara de mayo. Estaba asignado a una patrulla perimetral alrededor de la zona arqueológica. De día, ese lugar es un hervidero de gente de todo el mundo. De noche,
Se cierra a cal y canto. Unas rejas altas y tramos de alambre de púas los separan del mundo moderno. Oficialmente, solo los guardias de seguridad del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, se quedan dentro. Nuestro trabajo era vigilar el perímetro, asegurarnos de que ningún ladrón o vándalo intentara colarse. Mi compañero esa noche era un tipo tranquilo llamado Ramiro, un local de pura cepa, descendiente directo de mayas. Conocía la zona como la palma de su mano y sentía un respeto casi religioso por las ruinas. Para él no eran solo piedras, eran el hogar de sus ancestros. Eran cerca de las 2 de la mañana. Estábamos estacionados en un camino de tierra sin pavimentar junto a la muralla oeste, la que da directamente a la selva más densa. El silencio era casi total. Ramiro, que estaba bebiendo un café, se quedó quieto de repente, con la taza a medio camino de sus labios. «¿Oyes eso?», susurró, apagando la radio del coche. Aguzé el oído. Al principio, solo capté el monótono canto de los grillos y el lejano murmullo del mar. «No oigo nada, Ramiro. Solo los bichos». «No. Escucha bien», insistió, con la mirada fija en la oscuridad más allá de la valla. «Debajo de todo eso, hay algo más». Me concentré, conteniendo la respiración. Y entonces lo sentí, más que oírlo. Era una vibración sorda y profunda en el aire, casi imperceptible al principio. Un pulso, rítmico, bajo y constante. Dum, 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 dum. Era inconfundible. Era el sonido de un tambor. Uno grande, de piel. «Viene de adentro», dijo Ramiro, y en su voz había una extraña mezcla de fascinación y miedo puro. «Viene de las ruinas». El sonido se hizo más claro, más fuerte. Y ya no era solo un tambor. Se le unió una flauta, una melodía simple, repetitiva y profundamente triste. Sonaba antigua. No se parecía a ninguna música que hubiera escuchado antes. «Debe ser una ceremonia privada», dije, tratando desesperadamente de encontrar una explicación lógica. «Alguien con un permiso especial, un ritual de algún grupo New Age o algo así». Ramiro negó con la cabeza lentamente, sin apartar la vista de la oscuridad. «Nadie, absolutamente nadie, tiene permiso para estar ahí de noche, Morales. Los abuelos dicen que la ciudad nunca se quedó vacía. Que los antiguos señores aún caminan por sus calzadas por las noches, cuando el mundo nuestro duerme». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, a pesar del calor. La música continuó, creciendo en intensidad. Luego, se unieron voces. No una ni dos, sino un coro de muchas voces, cantando en un dialecto extraño que no reconocí. Ramiro, que hablaba un poco de maya, frunció el ceño y negó con la cabeza. Tampoco era el maya que él conocía. El canto parecía emanar de las mismas piedras, como si la ciudad antigua estuviera viva y cantara. «Esto no está bien», dije, tomando la radio con una mano que temblaba ligeramente. «Comandancia, aquí Unidad 12. Reportamos sonidos inusuales, posible música y cantos, en la zona arqueológica, perímetro oeste. Podrían ser intrusos». La respuesta que recibimos no fue la que esperaba. La voz del despachador sonó calmada, casi aburrida. «Recibido, Unidad 12. Mantengan su posición. No intervengan. Repito, no se acerquen. La guardia del INAH no reporta ninguna novedad. Afirman estar solos y no escuchar absolutamente nada». «¿Qué no escuchan nada?», le dije a Ramiro, incrédulo. «Pero si parece que hay un festival ahí adentro». El canto se hizo más fuerte, más hipnótico. Sentí una curiosidad malsana, una necesidad irracional de ver qué estaba pasando. «Voy a echar un vistazo. Tengo que ver». «No seas idiota, Morales», me suplicó Ramiro, agarrándome del brazo.
Lo que sea que esté pasando ahí dentro, no es para nosotros. Hay cosas que no deben ser vistas. ¿De ellos quiénes?, pregunté, irritado por su superstición. De los que nunca se fueron, respondió, con los ojos muy abiertos. Los aluxes, los guardianes. No les gusta que los molesten. Ignoré su advertencia. La necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Apagué el motor de la patrulla y tomé mi linterna más potente. Me deslicé fuera del vehículo y avancé con la mayor cautela posible hacia la valla perimetral. El sonido era ahora abrumador, inconfundiblemente del otro lado. Me arrastré los últimos metros agachado, pegado a la tierra. A través de los rombos de la cerca de metal, podía ver el interior. La luna, que había salido de entre las nubes, bañaba las siluetas de los templos con una luz plateada y fantasmal. Y allí, en la explanada frente al templo del dios descendente, vi movimiento. No eran personas. Eran sombras. Figuras altas y delgadas, más oscuras que la propia noche, que se movían en un círculo lento y solemne al ritmo de los tambores. No tenían rasgos, ni ropa, ni volumen. Eran solo siluetas bidimensionales, recortes en la realidad, danzando una coreografía antigua y ritual. Y en el centro del círculo, donde deberían haber hecho una hoguera, ardía una luz fría, de un azul pálido, que no emitía humo ni calor, pero que iluminaba la escena con un resplandor de otro mundo. Estaba completamente paralizado, mi mente luchando por procesar la escena imposible que tenía delante. De repente, la música y los tambores se detuvieron. El silencio fue instantáneo y absoluto, tan pesado que me zumbaban los oídos. Las figuras se quedaron quietas, congeladas en sus posturas de baile. Y entonces, una por una, como si obedecieran una orden silenciosa, giraron sus cabezas sin rostro en mi dirección. No podían verme. Estaba en la oscuridad, oculto tras la maleza. Pero lo supieran o no, sabían que estaba allí. Sentí sus miradas colectivas como una presión física sobre mi pecho, como si me estuvieran aplastando el aire de los pulmones. El aire se enfrió de golpe, drásticamente. Mi aliento formó vaho frente a mi cara. La luz azul en el centro parpadeó una, 2 veces, y el sonido regresó. Pero ya no era un canto. Era un único grito, un lamento desgarrador y lleno de una ira antigua que salió de todas esas gargantas espectrales a la vez. El pánico puro me liberó de mi parálisis. Corrí. No miré atrás. No me importaron las ramas que me arañaban la cara y los brazos. Solo corría, huyendo de ese sonido inhumano que parecía desgarrar el tejido de la noche. Salté dentro de la patrulla, donde Ramiro, con el rostro desencajado, ya tenía el motor en marcha. «Te lo dije», gritó, con una voz que era casi un sollozo. «Te dije que no los molestaras». Aceleré y salimos de allí levantando una nube de polvo y hojas secas, dejando atrás el grito que parecía perseguirnos entre los árboles, hasta que finalmente se desvaneció en la distancia. Nunca reportamos oficialmente lo que vimos. En el informe pusimos que los sonidos cesaron y que probablemente eran animales o el viento jugando trucos en la distancia. Nos habrían tomado por locos. Pero ambos sabíamos la verdad. Esa noche habíamos espiado a los fantasmas de Tulum, a los espíritus que aún consideran la ciudad como suya, y a ellos no les había gustado en absoluto. Desde entonces, no puedo ver las ruinas de la misma manera. Para los turistas, son piedras muertas y fotogénicas. Para mí, son un mausoleo que duerme con un ojo abierto, donde los antiguos dioses aún celebran sus ceremonias y no toleran, bajo ningún concepto, a los intrusos. Relato 3. La criatura de la selva. Fantasmas en la carretera, espectros danzantes en las ruinas. Para entonces, ya había aceptado a regañadientes que mi realidad tenía fisuras, lugares por donde se colaba lo imposible. Pero nada, absolutamente nada,
me preparó para el tercer encuentro. Esto no fue un espíritu, un eco del pasado. Ojalá lo hubiera sido. Los fantasmas son ecos, recuerdos. Lo que encontré esa noche era carne, hueso y dientes. Era un depredador. Y en su territorio, yo era la presa. Ocurrió hace poco más de un año, en plena temporada de lluvias. Una de esas noches de tormenta tropical en que el cielo se abre y el mundo entero parece ahogarse. Recibimos una llamada extraña, casi incoherente, a la 1 de la mañana. Era de un velador de una de esas enormes construcciones de lujo que están surgiendo al oeste de la ciudad, donde la mancha urbana le muerde la selva a la mala. El hombre, por su voz, sonaba absolutamente aterrorizado. Decía que había escuchado gritos horribles provenientes de la jungla. No gritos de fiesta o de una pelea. Eran gritos de terror puro, de agonía, seguidos por un sonido que describió, y nunca lo olvidaré, como un animal grande siendo destrozado, como si lo partieran en dos. Normalmente, el primer sospechoso sería un jaguar. Son el depredador tope en la región. Pero el velador insistía. Juraba por su vida haber visto ojos brillantes entre los árboles, demasiado altos para ser un jaguar, y haber escuchado un chasquido de huesos que lo había helado hasta el alma. Fui a investigar, solo. Mi compañero de turno se había reportado enfermo esa noche. Al llegar a la construcción, un esqueleto de concreto rodeado por un mar de lodo, el velador, un hombre mayor llamado Ismael, me esperaba en la caseta de entrada, temblando bajo un impermeable amarillo. Oficial, gracias a Dios, dijo con alivio. Los gritos vinieron de allá, señaló con una mano temblorosa hacia la pared impenetrable de vegetación. Primero un hombre, luego una mujer. Gritaban como si les estuvieran arrancando la piel. Y después, ese ruido. ¿Qué ruido exactamente, Ismael?, pregunté, tratando de mantener un tono calmado. Como cuando rompes un coco muy grande y gordo contra una piedra. Un crack húmedo y asqueroso. Y luego, nada. Silencio total. Ni los grillos cantan ya. Armado con mi linterna de alta potencia y mi escopeta de servicio, caminé hacia el borde de la selva. La lluvia había amainado a una llovizna fina. En una pequeña brecha en la maleza, vi huellas en el lodo fresco. Eran claramente de dos personas, un hombre y una mujer por el tipo de calzado. Se habían adentrado en la selva. Y junto a ellas, había algo más. Otras huellas. Unas huellas que hicieron que se me erizara el vello de la nuca. Eran grandes, con 3 dedos largos y delgados, terminados en garras curvas que se habían hundido profundamente en el barro. No se parecían a nada que hubiera visto en mi vida. No eran de jaguar, ni de tapir, ni de ningún animal conocido de la zona. Eran huellas de reptil, pero del tamaño de un pie humano. Reporté el hallazgo por radio. La orden fue la que esperaba, investigar con extrema precaución. Estaba solo. Me adentré en la selva, siguiendo las huellas. A los pocos metros, el mundo exterior desapareció. El sonido de la lluvia en las hojas gigantes, el olor a tierra mojada, y un silencio. La jungla estaba, como había dicho Ismael, inquietantemente silenciosa. Como si toda la vida en ella contuviera la respiración, esperando algo. Después de caminar unos 100 metros, la luz de mi linterna encontró una zapatilla de mujer tirada en el lodo. Unos pasos más allá, un teléfono móvil con la pantalla rota. Estaba cubierto de una mancha oscura. La toqué. Sangre. Mi corazón se aceleró violentamente. Policía de Tulum, identifíquese, grité a la oscuridad. Solo el goteo del agua desde las hojas me respondió. Continué, con la escopeta en alto, y el olor a tierra mojada fue reemplazado por el hedor metálico y cobrizo de la sangre. Y entonces, mi linterna iluminó la escena. Desearía con toda mi alma no haberlo hecho. No voy a dar detalles gráficos.
No podría aunque quisiera. Lo que quedaba de las dos personas apenas era reconocible como humano. Habían sido desmembrados con una fuerza salvaje, brutal. Pero la carnicería era demasiado precisa, demasiado limpia para ser un animal. Y lo más raro, lo más perturbador de todo, casi no había sangre en el suelo, como si las víctimas hubieran sido drenadas. Retrocedí, tropezando con una raíz. Me apoyé con la mano en el tronco de un árbol para no caer y sentí algo húmedo y resbaladizo. Iluminé mi mano con la linterna. Estaba cubierta de una baba transparente y espesa, como clara de huevo. Miré el tronco del árbol. Estaba cubierto de esa misma sustancia. Y entonces oí un chasquido. Seco, corto. Venía de arriba. De las ramas sobre mi cabeza. Levanté la linterna con manos temblorosas. Al principio no vi nada entre el denso follaje. Luego, algo se movió, y 2 puntos de luz me devolvieron la mirada. Eran 2 ojos grandes, redondos y sin pupilas, que brillaban con una luz propia, de un amarillo enfermizo. Estaban a unos 6 metros de altura, y me miraban fijamente. No eran los ojos de un mono ni de un ave nocturna. Eran fríos, inteligentes y llenos de una malevolencia pura. La criatura a la que pertenecían se despegó lentamente de una rama gruesa. Era larga, increíblemente delgada, de un color verde parduzco que la camuflaba a la perfección con el entorno. Su cuerpo segmentado parecía el de un insecto, pero su piel tenía la textura brillante y escamosa de un reptil. Tenía extremidades largas y huesudas que terminaban en esas mismas garras de 3 dedos que había visto en las huellas. Su cabeza era triangular, como la de una mantis religiosa, con una mandíbula compleja que se abría hacia los lados, no hacia abajo, revelando hileras de dientes finos como agujas. Era una abominación, una pesadilla de la naturaleza. Dejó escapar otro chasquido gutural y una larga lengua bífida, como la de una serpiente, probó el aire en mi dirección. El miedo me liberó de la conmoción. No pensé, solo reaccioné por instinto de supervivencia. Levanté la escopeta, apunté al centro de esos ojos amarillos y disparé. El estruendo en la selva cerrada fue atronador. Se escuchó un chillido agudo, antinatural, una mezcla horrible entre el siseo de un reptil y el zumbido de un insecto gigante. La criatura saltó de rama en rama con una velocidad cegadora, un borrón de movimiento, y la perdí de vista. Sabía que no podía quedarme allí. Estaba en su territorio de caza. Corrí. Corrí como nunca antes en mi vida, sin importarme las raíces que me hacían tropezar ni las lianas que me azotaban la cara. Podía oírla moviéndose a mi alrededor, siguiéndome, flanqueándome, cazándome. Un chasquido a mi derecha, una rama rota a mi izquierda. Se movía por las alturas, siempre fuera de mi vista. Disparé otra vez a ciegas hacia la oscuridad sobre mí. El chillido de ira sonó mucho más cerca esta vez. Podía oler esa baba, ese hedor a reptil y a descomposición. Sentí que estaba justo detrás de mí. Vi un claro, la luz de la construcción. Corrí con mis últimas fuerzas y salí de la maleza, tropezando y cayendo de bruces en el lodo. Me di la vuelta al instante, con la escopeta en alto, listo para vender cara mi vida. Pero no había nada. La criatura se detuvo en el borde de la oscuridad, en la frontera entre su mundo y el nuestro. Por un segundo, vi esos ojos amarillos brillar entre las hojas. Luego, parpadearon una última vez y desaparecieron. Me quedé allí, en el lodo, temblando incontrolablemente, hasta que llegaron los refuerzos, atraídos por mis disparos. La versión oficial fue ataque de jaguar. Mis disparos y mi estado de pánico, atribuidos al shock de encontrar los cuerpos. Las huellas extrañas, convenientemente deformadas y borradas por la lluvia que volvió a arreciar. Nadie mencionó la baba ni mis balbuceos sobre una criatura insecto reptiliana. Me dieron una licencia por estrés postraumático.
pero yo sé lo que vi. Sé que hay cosas en esa selva que no están en los libros de biología. Seres antiguos y hambrientos que la expansión humana está molestando. Y siguen ahí fuera. A veces, en las noches de tormenta, cuando el viento aúlla, creo oír ese chillido agudo en la distancia, y sé que está cazando de nuevo. El oficial Morales terminó su servicio activo poco después de esa tercera experiencia. Ahora tiene un trabajo de escritorio, lejos de las patrullas nocturnas, lejos de la selva y de las ruinas. Pero el conocimiento de lo que acecha en la oscuridad de Tulum nunca lo ha abandonado. Duerme con la luz encendida. Estas son las historias que los turistas nunca oyen. Son los susurros que se comparten en voz baja entre los policías, los guardias y los locales, en las comandancias y en las cantinas, cuando la noche es larga. Un recordatorio de que bajo la superficie brillante del paraíso, Tulum pertenece a fuerzas mucho más antiguas y primordiales. La selva recuerda, las ruinas observan y la noche siempre, siempre, reclama lo suyo. La próxima vez que visites Tulum y te encuentres de noche, cuando mires hacia la negrura de la jungla o la inmensidad del mar oscuro, recuerda estas historias. Recuerda que no todas las luces que brillan en la oscuridad son de luciérnagas, y que algunas leyendas siguen patrullando. ¿Cuál de estas tres experiencias te pareció la más aterradora? El espectro de la carretera y su rostro vacío, los espíritus danzantes de las ruinas o la abominable criatura de la selva. Déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios. Y si tú has vivido algo paranormal, sobre todo si trabajas de noche como policía, guardia, militar, médico o en cualquier profesión que te enfrente a la oscuridad, te invito a enviar tu historia al correo que aparece en la descripción. Este es un espacio seguro para contar lo que no se puede explicar. Tu relato podría ser el próximo en ser escuchado. Si estas historias te inquietaron y te hicieron mirar 2 veces a las sombras, apoya a este canal. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte más relatos desde el lado oscuro del mundo. Porque créeme, hay muchas más noches y muchas más historias esperando ser contadas.